Les bendiga, somos GESA Internacional, una institución de educación virtual bíblico-teológica, y hoy, como todos los domingos, estamos aquí reunidos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y para compartir con ustedes algo de lo que el Todopoderoso nos ha dado. Hoy estamos trabajando una introducción general a los diferentes libros de la Biblia. En este caso, estamos trabajando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerden que estamos trabajando lo que se conoce con las epístolas pastorales. ¿Se acuerdan? Hay unas epístolas que se llaman así pastorales porque son dedicadas por Pablo o escritas por Pablo a personas especiales, a personas naturales, ¿correcto? Dos a Timoteo y una a Tito, ¿correcto? Entonces hemos estado trabajando esa parte. Voy a leer 2 Timoteo 1, versículos 1 al 5. Dice: Te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de la vida eterna por medio de Jesucristo. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Siempre te recuerdo en mis oraciones, de día y de noche, doy gracias a Dios por ti. Al igual que mis antepasados, sirvo a Dios con conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Qué feliz me haría. Recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Así es de que estas epístolas pastorales, como les comento, son 3 cartas. Las 2 de Timoteo, correcto, y una que es para Tito, ¿ya? Y se llaman epístolas pastorales porque son las únicas que son escritas por Pablo y dirigidas a personas, a individuos como tal, y no a iglesias como son Corintios, Gálatas, Efesios, etcétera, etcétera. Y Timoteo y Tito parecen actuar entonces como representantes autorizados de Pablo en los lugares donde se han abierto predicaciones, donde se han abierto sitios de predicación, iglesias, ¿correcto? Y entonces allí, en esos lugares se necesita obviamente mucho apoyo, y estos personajes le dan apoyo a Pablo. Timoteo como supervisor responsable de la obra que fue establecida en la ciudad de Éfeso y posiblemente en toda la provincia de Asia, si es de que es muy importante, y en esas cartas pues Pablo revela la situación de las iglesias, la situación de él, la situación de Timoteo, de Tito, ¿correcto? Y entonces, aunque están dirigidas a personas naturales, obviamente tienen enseñanzas que tienen una validez universal, aplicación universal, y que sirven para nosotros hoy, ¿correcto? Y aplica también para el recto orden y el recto funcionamiento de la iglesia. Y para que se tenga una distinción entre la verdadera y falsa doctrina, que era muy común en esos días como también lo es en la actualidad. Se considera que estas cartas que se mencionan como las cartas pastorales tienen una fecha más o menos por allá, en el 67 o 68 después de Cristo, ¿correcto? Aparentemente es así. Recordemos que Nerón incendia la ciudad de Roma en el año 64, culpa a los cristianos de eso, y empiezan entonces a haber unos martirios de cristianos, y esos martirios no se demoraron tanto tiempo. Casi que inmediatamente empiezan los martirios allí, y obviamente los líderes son los primeros que caen, y entre esos líderes Pablo y Pedro, ¿correcto? Entonces más o menos por allí está la fecha de escritura de estas cartas, por allá 66, 67, 68. Entonces eso es como el asunto allí. Y como le comento, estos personajes, Timoteo y Tito, son los más íntimos colaboradores de Pablo. Timoteo está allí, como les comento, en Éfeso. Era hijo de una mamá judío-cristiana, era hijo de un padre pagano que había nacido en Listra, por allá en Asia Menor, ¿correcto? Y Pablo lo toma como compañero, como auxiliar de sus viajes misioneros, y Timoteo es mencionado en muchas cartas, ¿correcto? Cartas con las que él es el corremitente de esas cartas, y entonces, por ejemplo, como una y dos de Tesalonicenses, ahí aparece Timoteo mencionado, 2 Corintios 1.1, Filipenses 1.1, Filemón, Colosenses 1.1, etc. Y entonces es un mensajero también, ayudante, el sucesor de Pablo, ¿correcto? Como mensajero el apóstol también viaja a Tesalónica, según nos dice 1 Tesalonicenses 3, viaja también a Corinto, ¿correcto? A Filipos, también acompaña a Pablo en la colecta que se hizo, a llevar la colecta
para la iglesia de Jerusalén. Recuerdan ustedes la que se trabaja en Hechos capítulo 20, versículo 4. Y entonces allí está el asunto. Timoteo vive en Éfeso, correcto, y en la mano de Éfeso, en la responsabilidad de Éfeso, está la dirección de la comunidad. Está encargado de la iglesia de Éfeso, y muy pronto va a estar también encargado no solamente de esa, sino de todas las iglesias que Pablo estaba allí trabajando, porque Pablo va a morir, correcto. Pablo sabe que va a morir y entonces quiere dejarle ese legado a su amigo, a su íntimo, a su colaborador, a su siervo, correcto, y ahora sucesor. Entonces allí con esas cartas le está dando instrucciones para el cumplimiento de las tareas. ¿Qué debe hacer? ¿Correcto? ¿Qué situaciones hay que trabajar allí? Entonces eso es como muy importante en esta parte. Y esas cartas pastorales obviamente tratan de ofrecer ayuda para el ministerio a estos personajes, las tareas que tienen que cumplir, que son tareas como muy parecidas a los gobernadores de una provincia, porque en los territorios obviamente se había puesto bajo la responsabilidad y ellos tienen entonces que desarrollar ese ministerio allí y tienen que terminar siendo autónomos, cuidar del orden, instituir ministerios, cumplir con los encargos que el apóstol Pablo les da de parte del Señor, ¿correcto? Y eso es muy importante. Entonces esas cartas tienen una forma literaria que son muy comparables a las ordenanzas, a los decretos, a los edictos que estaban allí entre la administración y los gobiernos helenísticos, ¿correcto? Eso es muy importante allí. Y hoy, como estamos viendo, la segunda carta de Pablo a Timoteo está escrita en una forma mucho más personal. Está escrita más como a la manera de un testamento, más que la carta a Tito, más que la primera de Timoteo. ¿Ya? Entonces eso es muy importante que tengamos en cuenta esta parte allí. Bueno, entonces Pablo allí en esta carta de Timoteo hable su corazón, correcto, y dice, la cosa conmigo está complicada acá. Pablo está encarcelado, correcto, en Roma. No se sabe cuántas de todas las cartas, de todas las o de todas las prisiones que tuvo que sufrir Pablo, no se sabe cuál de todas esas fue la última seguramente, pero antes de eso hubo unas cuantas. Entonces Pablo, el 2 Timoteo está escrito desde Roma por Pablo, que es un prisionero. Según dice el 1:16, tenga el Señor misericordia en la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Entonces hay unas nuevas sospechas que han llevado al apóstol Pablo a un nuevo arresto, a una nueva prisión, y eso es bastante lamentable allí para este apóstol. Ahora dice Pablo que solamente está Lucas con él, ¿correcto? Y bueno, hay mucha gente que lo ha abandonado. Es lógico pensar desde esa perspectiva de estas personas que lo han abandonado, porque obviamente ser amigos de un reo pues no era tan agradable y no era tan bien visto. Entonces también se constituía en un sospechoso, ¿correcto? Entonces allí era como un poco complejo. Y Pablo dice, solo Lucas está conmigo en este momento. Y hay otros que permanecen en contacto, pero Lucas es como el más cercano. Dice en el 4:11 de 2 Timoteo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Recordemos que ese Juan Marcos fue el que tuvo un problema muy serio al inicio del ministerio de Pablo con Bernabé. Y fue tanta la discusión que hubo, el problema que hubo entre Pablo y Bernabé por Marcos, que se dividieron. Bernabé se fue con Marcos, que eran tío y sobrino, y Pablo toma a Timoteo, ¿ya? Y 2 Timoteo 4:21 dice, procura venir antes del invierno. Eubolo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Había más gente allí, digamos, en contacto con Pablo, pero el más íntimo era Lucas, pero Pablo quería que viniera Timoteo para darle algunas instrucciones finales, ¿correcto? Y le dice que traiga a Marcos, es decir, que Marcos mejora la relación entre Marcos y Pablo, de tal manera que aquí se puede, digamos, tener una relación con ellos allí. Pero infortunadamente, a pesar de las personas que estaban allí con Pablo, él no encontró quien le ayudara en la primera audiencia. En 2 Timoteo 4:16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Entonces aquí lo conmovedor de toda esa soledad queda reflejado en esta carta de 2 Timoteo que le envía Pablo a su amigo y a su sucesor. Ya Pablo está entrado en años,
anhela la presencia de su hijo espiritual Timoteo, ¿correcto? Ese hijo de la fe. Y no es extraño entonces que la situación general de la iglesia, según Pablo, lo había experimentado desde su primera prisión, que está echando sombras sobre los sentimientos al escribir, ¿correcto? Obviamente Pablo está solo, está abandonado, está, bueno, muy próximo a morir. Entonces, Pablo, obviamente, allí en 2 Timoteo abre su corazón de una manera muy personal e íntima a su amigo y sucesor, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante allí. Timoteo dice allí que debe estar alerta y atento contra muchos peligros que hay allí y que muy pronto va a tener que llevar sobre sus hombros una carga y una responsabilidad muchísimo mayor, porque el amigo su amigo, su mentor, su maestro, muy pronto va a desaparecer de la escena. Y cuando Pablo desaparezca, entonces Timoteo va a tener que hacerse frente y cargo de todas esas situaciones, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Hay una oposición de la fe fuerte allí y hay aspectos que se pueden identificar de esas tendencias heréticas, de esas enseñanzas equivocadas, ¿correcto? Pero pues también por otro lado es un poco complicado identificar más específicamente quiénes son. Algunos se mencionan por nombre, ¿correcto? Otros no tanto, pero bueno. Allí entonces hay que tener en cuenta todo ese aspecto. Hay de todo. Hay judaizantes, ¿correcto? Hay personas que están enseñando falsas doctrinas, prohibiendo cosas, ¿correcto? Entonces todo eso es un poco complicado allí. Ahí en 2 Timoteo hay algo muy fuerte, y es que hay algunos hombres que están enseñando que la resurrección ya se sucedió, ¿correcto? Entonces, ¿para qué esperar una resurrección? Entonces, no hay una resurrección física futura, 2 Timoteo 2:18, ¿correcto? Y menciona incluso algunos personajes. 2 Timoteo 2:17 dice: su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. 2 Timoteo 1, 1 Timoteo 1:20 también menciona a otros. Un Himeneo y Alejandro dice que entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dice, otra parte del problema también está en un plano inferior y se relaciona con disputas sin sentido respecto a palabras que no tienen mucha consecuencia, mucha importancia. 2 Timoteo 2:14 y 3:8 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Tenemos que tener muy en cuenta que no todas las discusiones es para entablarlas, para sostener discusiones y a ver quién tiene la razón y quién no. Perdón, hay cosas que no son tan importantes allí, y nosotros no tenemos por qué enfrascarnos en discusiones teológicas de poca monta. Cuando llegue el momento de solucionar situaciones, de aclarar cosas, con rigor, ¿correcto? Ahí sí, pero mientras tanto no. 2 Timoteo 3:8 dice: de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Entonces allí hay muchas situaciones con las cuales hay que lidiar, porque definitivamente el cristianismo desde el primer momento ha estado como siempre, digamos, como sembrándose en el terror, en medio de la crítica, del terror, de la murmuración, de situaciones álgidas, ¿correcto? Y hasta el momento, siempre en el peligro de gente que está enseñando cosas equivocadas y los que enseñan algo más cercano a la Biblia. Entonces, todo eso le dice Pablo a Timoteo que tiene que estar muy pendiente allí. Y es bastante interesante la manera en que introduce la carta, ¿correcto? Y esta segunda carta de Pablo a Timoteo es la última carta de Pablo. Es la última carta que él escribe, y obviamente la más personal, que le escribe desde otro de sus tiempos de prisión, ¿correcto? Y le quiere confesar muchas cosas y contar y advertir de muchas cosas al joven Timoteo, que, reitero, va a tener que ser el que se quede
con todo el ministerio de Pablo luego de que este ya no está allí. Entonces, allí es algo muy importante. ¿Cuánto tiempo hay entre primera de Timoteo y segunda de Timoteo? La verdad, no se sabe qué tanto tiempo haya pasado, pero la verdad es que la situación de Pablo entre primera de Timoteo y segunda de Timoteo sí ha cambiado terriblemente, pero para mal, ¿correcto? Pablo está ahora mucho más mal en segunda de Timoteo que en primera de Timoteo, es decir, ya está mucho más cerca el tiempo de su ejecución y todo este asunto. Pablo está encarcelado en Roma y no se sabe cuál de esos encarcelamientos fue, si un encarcelamiento que tuvo Pablo en el cual tuvo un arresto domiciliario que se cuenta en Hechos 28, o podría ser que él ya habría salido de ese arresto, habría podido llevar a cabo un ministerio todavía mucho más extenso, pero que posteriormente fue arrestado de nuevo. No se sabe exactamente allí, pero muy seguramente fue arrestado de nuevo en Troas, y entonces seguramente fue el definitivo. De cualquier modo, Pablo dice que está en medio de su juicio y que las cosas no van bien. Pablo está muy seguro de que él no va a sobrevivir a esa situación, y es bastante fuerte esta parte. Entonces, así que a partir de esa situación que es muy álgida, muy oscura, muy lamentable, Pablo acude a Timoteo, que parece estar todavía trabajando en Éfeso, correcto, para advertirle, comentarle y anunciarle muchísimas cosas allí. Entonces Pablo le pide a Timoteo que venga, que esté con él en la prisión y que le pueda Pablo delegar la misión de la plantación de iglesias que Pablo había iniciado y de las que ahora Timoteo tiene que hacerse cargo. Este diseño de la carta de segunda de Timoteo, que es la que estamos trabajando hoy, es bastante sencillo. Tiene dos grandes secciones en las que Pablo va a retar a Timoteo. Primero, a aceptar su llamado como un líder. Eso está en el capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 13, ¿correcto? Luego, antes de que vaya donde está Pablo, tiene que enfrentar Timoteo a los maestros corruptos que todavía están causando problemas en Éfeso, según dice en el capítulo 2, versículo 14, al capítulo 4, versículo 5. Y luego, después de eso, Pablo va a concluir la carta. Así es de que 2 Timoteo tiene una atmósfera muy propia. El capítulo 1 comienza con un recuerdo, una reminiscencia de la historia espiritual de Timoteo y de la historia espiritual también de Pablo. Pablo inicia agradeciendo a Dios por Timoteo, por su familia. Eso lo leímos al iniciar esta enseñanza en el capítulo 1, versículo 1 al 5. Y especialmente por la abuela Loida y por su madre Eunice. Ellas han estado guiando a Timoteo, le enseñaron la verdad, le enseñaron el camino del Señor, y Timoteo ha seguido constantemente toda esa situación. Ellas entonces le enseñaron desde pequeño el contenido de las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento en este momento, porque el Nuevo Testamento no hay todavía, ¿correcto? Le inculcaron la profunda fe en Jesucristo, le enseñaron que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Mesías, ¿correcto? Y así, entonces, por esa fe tan firme, Pablo ofrece ese primer reto a Timoteo de llevar adelante su ministerio. Eso está en el capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice: por eso quiero que revives el fuego del don de Dios que te dio cuando te impuse las manos. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. De manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación con el poder que Dios nos da para soportarlo. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo, pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia. Así es de que Pablo está llamando en ese sentido a Timoteo a que rechace cualquier motivo de arrepentirse y de avergonzarse de las buenas nuevas sobre Jesucristo, o de avergonzarse por Pablo. Entonces reitero que la situación de Pablo ha hecho que muchas personas se alejen de él, desconfíen de Pablo, porque es que cómo es que este tipo nos permanece en la cárcel, hola.
lo echan, vuelven y lo sacan, vuelven y lo agarran, vuelven y ¿qué está haciendo? Para muchas personas Pablo ni siquiera estaba en la cárcel por ser apóstol de Jesucristo, sino quién sabe qué otras cosas tendrá por allá y quién sabe qué más habrá hecho y por eso está allí. Entonces obviamente muchas de esas personas lo han desechado, correcto, y se avergüenzan y se han alejado de Pablo, pero Pablo le dice a Timoteo, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que permanecer firme en el llamamiento que Dios te ha hecho. Ojo, reavive los dones que le fueron dados por la imposición de mis manos, ¿ya? Entonces Pablo le dice, yo estoy preso por anunciar esas buenas nuevas de salvación. Y si yo estoy tan convencido de eso, que mírenme aquí, estoy pagando cárcel, pues cuánto más ustedes, no se preocupen allí. Entonces la razón por la que Pablo necesita enfatizar esto es porque, reitero, tiene un estigma negativo muy fuerte sobre él mismo, por todas las prisiones que ha tenido que estar sufriendo. Entonces la gente está diciendo, bueno, este tipo, ¿qué le pasa allí? ¿Correcto? Entonces eso hizo dudar mucho a los colaboradores de Pablo, hasta tal punto de que sospechaban y dudaban del llamado de Pablo de ser un apóstol, ¿ya? Y entonces incluso él menciona a dos personas en el 1:15, a Figelo y Hermógenes, quienes habían abandonado a Pablo. Dice en 2 Timoteo 1:15, tú sabes que todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Y estas personas lo abandonaron porque estaban avergonzados de ser asociados con un reo, con un preso. Obviamente eso iba a hacer que ellos también fuesen mirados con sospecha, y entonces ellos prefieren alejarse y decir, no, esta persona, complicado ser amigo de esta persona. Y entonces consideraban que Pablo era un criminal acusado. Muchos de ellos no creían, reitero, que Pablo estuviese siendo apresado cada rato y pagando cárcel cada rato por la causa de Jesucristo. No, ese tipo algo más debía haber hecho, definitivamente. Ya, entonces Pablo le pide a Timoteo que rechace cualquier temor a la vergüenza que vaya y que vaya a verlo. Corra el riesgo. Ya en el capítulo 2 le dice que aun cuando otros están fallando, Pablo cuenta con que Timoteo sea un buen soldado de Cristo. Y empieza Pablo a hablar de varias analogías acá. Entonces Pablo compara el cristianismo y todo ese trasegar en la vida cristiana con un trabajador, ¿correcto? Un trabajador que usa bien la palabra de verdad, un hábil maestro. Y ahora entonces Pablo sabe que en lo que le está haciendo a Timoteo es una petición muy costosa, muy peligrosa y que podía poner en riesgo a Timoteo. Entonces le recuerda que la gracia de Jesucristo es una fuente de poder y que esto es muy importante. Cuidado, aunque usted pueda estar rodeado de muchas circunstancias, pero usted tiene la compañía de Jesucristo. La gracia del Señor está sobre su vida, Dios está con usted, Dios no lo ha abandonado. Eso está en el capítulo 2 del 1 al 13. Y dice, usted va a necesitar muchísimo esa gracia de Jesucristo, esa compañía, esa ayuda de Dios, porque seguir a Jesucristo no es nada fácil. Porque el seguimiento de Cristo demanda absolutamente todo de ti, Timoteo. Y esa palabra no se queda allá, sino que demanda también todo de nosotros, ¿correcto? Es importante que nosotros entendamos que seguir a Cristo no es fácil. Que ser cristianos no es una situación de un día, ni de 2, ni de 3 años, ni de 5, sino que es una situación de toda la vida. Que aquí no hay salida para los que hemos aceptado este llamamiento, sino que es algo en lo cual nosotros tenemos que continuar adelante a pesar de las circunstancias, y que van a venir muchísimas circunstancias y que Pablo bien las conoce y las ha experimentado, porque ha vivido azotes, naufragios, hambres, tumultos, persecuciones, cárceles, muerte, pobreza, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, eso es lo común en el seguimiento de Cristo. Eso es bastante fuerte, porque cuando nosotros comparamos lo que Pablo vivió, lo que los apóstoles vivieron, lo que el mismo Jesucristo vivió, lo que los profetas del Antiguo Testamento vivieron y lo que se predica en la actualidad, uno dice, bueno, ¿y entonces aquí qué? Porque en la actualidad se predica es un evangelio que es un evangelio más como a vivir en el lujo, más como a vivir en lo que se ya conoce como la famosa prosperidad, más a no sufrir, a no vivir. De hecho, en la actualidad se ve ese sufrimiento como lo estaban viendo las personas que estaban allí
como dudando de Pablo. Como, bueno, ¿y este por qué sufre tanto? ¿Y este por qué le pasa tanto? Cuando nosotros sufrimos por la causa del reino de los cielos, bienaventurados somos, dice la palabra del Señor. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, vas a necesitar de esa ayuda, de esa fuerza y de esa gracia de Dios, porque seguir a Jesucristo no es fácil. Eso va a demandar todo de ti. Y Pablo entonces, reitero, compara a seguir a Jesucristo como con ser reclutado en el ejército como un soldado. Y un soldado que procura agradar a su comandante, ¿correcto? Y que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, cuidado, porque esto del cristianismo es mucho más fuerte que una persona que fue enlistado en el ejército y que ahora tiene que agradar a sus superiores. O por ejemplo, como el atleta, el que se haya afiliado, el que esté practicando algún deporte o algún ejercicio, se dará cuenta que ser un atleta es cuestión de sacrificio permanente, diario, de litros y litros de sudor, de muchísimo esfuerzo, de muchísimo dolor, de agotamiento, de llevar al cuerpo a los extremos, de una dieta rígida, de no darle rienda suelta a lo que se quiera comer, a lo que quiera hacer, de no trasnochar, de vivir una vida. ¿Todo para qué? Para una competencia, para tratar de ganar una competencia. Entonces Pablo hace esas analogías del soldado, del atleta, o el labrador, que es un labrador trabajado y dedicado y que tiene que esperar para que llegue la cosecha luego de haber trabajado fuertísimo en esa tierra. Y cada una de esas analogías aluden a una persona que está comprometida con algo mucho más grande que sí mismo, ¿correcto? Y que está dispuesto a sacrificarse por sacar adelante los objetivos que se ha trazado con lo que está viviendo, ¿correcto? Eso es lo que está pasando allí. Está dispuesto a sacrificarse y soportar situaciones muy difíciles para alcanzar un objetivo mayor. Y Pablo le dice a Timoteo, asimismo es ser un seguidor del reino de los cielos, asimismo ser un embajador del reino de los cielos. Esto es cuestión de sacrificio, cuestión de vivir para algo más grande que uno mismo, cuestión de ser parte de algo que exige todo de ti y que muy seguramente de lo cual no vas a obtener mucho, ¿correcto? Así como no se obtiene mucho siendo un soldado, así como no se obtiene mucho siendo un atleta, una medalla, una corona que es algo que perece, ¿correcto? O que, como bien dijo la Biblia desde la maldición de Génesis, que va a trabajar fuerte en la tierra y que la tierra no le va a producir lo que esperaba. Todo eso es de bastante esfuerzo, sacrificio, dedicación, negación, etc. Y así mismo es ser un soldado y un embajador del reino de los cielos. Es lo que Pablo le está diciendo de manera abierta y frentera, sin engañar a Timoteo, lo que le viene a Timoteo. Yo no le puedo a usted prometer cosas allí como que va a vivir una vida de opulencia o una vida de situaciones sencillas. No, le estoy diciendo que usted va a vivir situaciones bastante fuertes de negación, ¿correcto? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todo eso también Pablo le dice, todo eso también tenemos un ejemplo muy grande, que es el ejemplo de Jesucristo mismo, porque por su compromiso con la obra, porque su compromiso con el reino de los cielos, Jesucristo sufrió la crucifixión a manos de los romanos. Y de manera similar, Pablo también está sufriendo una prisión en Roma, y a usted, Timoteo, también le va a costar algo, y a usted y a mí también nos va a costar muchísimas circunstancias de dolor, de angustia, de soledad, de cerrar la boca, de callar, de muchas veces querer botarlo todo y sin embargo seguir adelante. Todo eso es muy normal, muy común en el ministerio al cual el Señor nos ha llamado. ¿Qué estás esperando tú del ministerio? ¿Qué estás esperando? Que Dios te coloque casa, carro, beca, te coloque en una mansión, te coloque un sueldo de no sé cuánto para ir a servirle. Entonces, ¿dónde estaría el ejemplo de Jesucristo mismo? ¿Dónde estaría el ejemplo de los profetas veterotestamentarios? ¿Dónde estaría el ejemplo de los apóstoles y de Pablo? ¿Qué clase de ministerio y qué clase de cristianismo nosotros estamos viviendo, donde no queremos soportar absolutamente nada? Porque somos muy delicados. Ese no es el evangelio que el Señor nos dio, el ejemplo que el Señor nos dio y los profetas del Antiguo Testamento nos dieron. Las dificultades y el sacrificio son inherentes a la vida cristiana.
Esta es la razón por la que la resurrección de Jesucristo es el fundamento de la esperanza cristiana. Ojo, las dificultades y los sacrificios son inherentes a la vida cristiana. Obviamente cuando esas dificultades y sacrificios se están viviendo por causa del Señor, no por causa de que usted es un chismoso o de que tomó malas decisiones fuera de la voluntad del Señor, no. Estoy hablando es de que son dificultades y sacrificios inherentes al sufrimiento por la causa del reino de los cielos. Allí es diferente estas situaciones. Entonces, esas son inherentes a la vida cristiana. Allí hay que tener en cuenta esta parte. Y Pablo resume esa situación en un poema muy interesante en el capítulo 2, versículo 11 al 13. Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces el amor de Dios por nuestro mundo ha abierto una nueva esperanza a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y así, para aquellos que asumen el riesgo de confiar en Dios y de seguir a Dios y de seguir a Jesucristo, Dios promete una reivindicación, una vida nueva y una vida eterna. Y por otro lado, para aquellos que rechazan lo que Dios tiene, Dios también honrará esa decisión y también los rechazará. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no estar con Dios allí. Entonces la infidelidad de la gente jamás hará que Dios abandone su fidelidad. Pero por otro lado, si una persona rechaza a Dios, Dios no tiene más remedio y otra opción que simplemente respetar esa decisión, porque Dios a nosotros nos ha dado lo que se conoce como el famoso libre albedrío, ¿correcto? Entonces, si tú decides rechazar a Dios, pues Dios también dice, hijo, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo te he dado absolutamente todo, te mostré, te hablé, te di oportunidad de salvación, pero si no quieres, ¿yo cómo te voy a obligar? Libre albedrío, ¿correcto? Entonces Pablo llama a Timoteo a la fidelidad, sabiendo que esa fidelidad nos va a salir costosa. La fidelidad nos va a salir costosa, la fidelidad a Dios. No va a haber la opción de ser fieles al Señor y salir bien librados de este mundo que odia a Dios, de esta situación y de todos esos sistemas llamados mundo que está en contra de la voluntad y de la ley divina. No podemos. Usted se convierte inmediatamente en un blanco de todos esos sistemas cuando estamos llevando el mensaje de salvación y cuando estamos siendo instrumentos de paz, de bendición, a partir de los cuales Dios está haciendo su obra en el mundo. Allí nos estamos convirtiendo en centro, nos estamos convirtiendo en blanco de persecuciones, porque también representamos un peligro, reitero, para todos estos sistemas llamados mundo. En el capítulo 2, versículo 14, al capítulo 4, versículo 5, la segunda parte de la carta, Pablo entonces llama a Timoteo a confrontar a los maestros corruptos en Éfeso. Antes de que Timoteo se vaya para Roma a ver a Pablo y a estar con él, tiene que dejar solucionado ese asunto de los falsos maestros. Porque esa enseñanza a estas personas se está esparciendo en la iglesia de Éfeso como un cáncer terrible y está dañando a la iglesia, y hay que librar a los hermanos de ese cáncer. Ellos han convencido y corrompido a un cierto número de personas, sobre todo mujeres influyentes en la iglesia. Y estas son muy seguramente las mismas mujeres adineradas de las que Pablo tuvo que lidiar allá, recuerdan ustedes, en la primera carta de Timoteo. Correcto, muy seguramente son esas mismas personas, y él aquí no ofrece muchos detalles respecto a las enseñanzas de los maestros como tal. Timoteo sabe qué es lo que está pasando, correcto, pero Pablo da una pista. Dice que ellos enseñan que la resurrección de los creyentes ya tuvo lugar, según dice el 2:18. Se han apartado de la verdadera enseñanza, diciendo que la resurrección de todo ya sucedió, y con eso arruinan la fe de algunos. Ahora, no sabemos si esos falsos maestros están siguiendo un rechazo filosófico griego a toda la idea de la resurrección corporal. Recuerde que en la idea de los griegos, el cuerpo es malo. El alma y el espíritu son buenos, correcto, pero el cuerpo es malo, y ese cuerpo tiene que ser destruido para que esa alma y ese espíritu, digamos, como que puedan alcanzar toda su potencialidad y su vida plena. Pero en la teología judía, todo lo que hizo Dios es bueno.
y es bueno en gran manera, según lo dice desde el Génesis, incluyendo este cuerpo humano. Y entonces se habla en la resurrección de un cuerpo renovado, un cuerpo transformado, pero finalmente un cuerpo, ¿correcto? Y entonces obviamente eso a ellos les rayan la cabeza, porque los griegos han estado intentando permanentemente de liberarse de ese cuerpo, y ahora cómo es que este nos viene a decir que no nos vamos a liberar de este cuerpo, sino que va a haber una resurrección. Entonces se complica el asunto allí. Y por eso, entonces había muchos griegos negando la resurrección corporal, ¿ya? Entonces, esos griegos creen que solamente era una experiencia espiritual y que una resurrección corporal no había. Definitivamente eso no es correcto, no es sano, entonces no podría ser simplemente una realidad allí. Entonces, la enseñanza de Pablo sobre la vida de resurrección empieza en el tiempo presente a través del poder del Espíritu Santo. Y de cualquier modo, el problema es que ellos habían abandonado esa esperanza de una futura resurrección y una nueva creación. Y en su lugar habían abrazado un cristianismo privado, hiperespiritualizado, litúrgicamente desconectado de la vida diaria. Y eso es gravísimo. Nosotros no podemos definitivamente seguir desconectando nuestras creencias, nuestra adoración y lo que hacemos dentro de la iglesia de lo que debe hacerse fuera de la iglesia. Tiene que ser de la misma manera, ¿correcto? Tiene que estar fusionado lo que vivimos, porque definitivamente todo es espiritualidad. El trabajo es espiritualidad, el transporte que usted va al trabajo es espiritualidad, el trato con el vecino es espiritualidad, el que vaya usted a comprar al supermercado, todo eso tiene un aspecto espiritual, y eso tenemos que tenerlo en cuenta allí. Entonces Pablo llama a Timoteo a desarrollar líderes fieles que enseñen las verdaderas buenas nuevas acerca de Jesucristo, ¿ya? Luego en el capítulo 3 dice que el presente tiene una cuota de hombres impíos y el futuro también lo tendrá. Nosotros en este momento estamos presenciando gente, hombres impíos que utilizan la religión para promover sus propios intereses personales, y no es correcto. Ya los intereses que se deben promover aquí en este cristianismo son los intereses del reino, son los principios del reino. Nosotros no, ya nuestros intereses tienen que quedar anulados si están en contra de los intereses del reino. Eso tenemos que tener en cuenta, y no podemos utilizar el cristianismo, el evangelio, la iglesia, los hermanos para promover nuestros propios intereses, sino los intereses del reino. Ya el ejemplo de Pablo, el uso apropiado de las escrituras capacitan a Timoteo para estar equipados para toda buena obra, y dice que deben evitar los pleitos sin sentido. Resultado de debates con falsos maestros. Perdón, reitero, hay cosas, a mí me dicen una cantidad de cosas impresionantes en redes sociales, públicas y privadas, y uno no puede ponerse a detenerse allí y a responder a cada insulto, a cada grosería, a cada calumnia que le hagan. Usted siga adelante, usted tiene unos objetivos claros tratados. Llega el momento en que si hay cosas de envergadura que hay que lidiar con ellas, que hay que hacer una apología adecuada de nuestra fe. Pero hay gente que le habla a uno cosas que ni siquiera, con argumentos estúpidos y lógicos, que uno dice, esta persona ni siquiera sabe nada. Cuando sea alguien de envergadura, con argumentos fuertes, ahí sí a esa persona hay que argumentarle, ¿correcto? Y hay que defender esa fe y esa esperanza que hay en nosotros, como dice la Biblia, ¿ya? Entonces, Timoteo y su equipo de liderazgo deben mantener lo principal como lo principal. Cuando es algo importante hay que dedicarle importancia a eso. Cuando sean cosas triviales, no le coloque atención a eso. Nosotros tenemos que mirar y tenemos que optar por cuáles batallas pelear y cuáles no pelear. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces debe enfocarse en la historia central del mensaje de las Escrituras. Hay cosas en la Biblia y hay cosas en el cristianismo que son centrales, primordiales, vitales, pero hay otras cosas que son periféricas. Y a eso que es periférico, nosotros, ¿cómo le vamos a dedicar una importancia central? De ninguna manera, ¿ya? Entonces, Pablo dice, ojo, tenemos que darle importancia a lo que es importancia a Timoteo, ¿ya? Esas escrituras son capaces de darte sabiduría y conducirte a la salvación a través de la fe en Jesucristo el Mesías. Entonces, él está diciendo que el punto de las escrituras es contarle una historia unificada
que esa historia va a llevar a Jesús y que va a llevar a Dios, ¿correcto? Y que tiene una oferta de sabiduría para todo el mundo. Y entonces Pablo habla de la naturaleza y el propósito de las Escrituras y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Listo? Entonces, la Escritura es literalmente vivificada por Dios. Esta es una referencia al rol del Espíritu, guiando a los autores bíblicos para que escribieran lo que Dios quería que ese pueblo escuchara y leyera posteriormente. Entonces, Dios habla a su pueblo en las Escrituras por una razón muy práctica, y es que dice que son útiles para enseñar, diciéndome cosas que yo no conocía antes, que son útiles para reprenderme, poniendo delante de mí las cosas que digo, que creo, pero que no vivo conforme a esas cosas que digo que creo. Y que esas cosas son útiles para corregirme, porque exponen mis maneras desordenadas de pensar y de comportarme. Entonces son útiles para instruirme en justicia, mostrándome una nueva manera de verdaderamente ser un ser humano. Y que todo ello para que el pueblo de Dios esté preparado para toda buena obra. Luego viene el capítulo 4, donde la carta cierra con una nota de urgencia. Predica la palabra mientras puedas, porque el tiempo de Pablo es un tiempo muy breve. Pablo le dice a Timoteo: ven a mí pronto, Timoteo, porque yo no tengo mucho tiempo. Y predica la palabra todo el tiempo. En el capítulo 4, versículos 6 al 22, Pablo cierra esta carta recordándole a Timoteo que probablemente no va a salir vivo de la prisión. Y que le pide que venga lo antes posible, antes del invierno. Y que obviamente en esa celda hace muchísimo frío, y le dice: por favor, tráigame el abrigo grueso que dejó allá atrás en Troas. Y le dice también que le traiga los documentos personales que también dejó allá en Troas, probablemente cuando fue arrestado, y que no pudo traer nada de eso. Y dice que también menciona a un tal Alejandro, quien es un hombre particularmente peligroso. Y le dice: Timoteo, ten cuidado de Alejandro, tienes que evitar a esa persona. Es muy probable que ese tal Alejandro haya sido el responsable del más reciente arresto de Pablo. Y Pablo concluye al mencionar cómo casi todos lo han abandonado en prisión, que su única fuente de consuelo es la presencia personal de Jesucristo, que está con él, que lo liberará incluso de la muerte, incluso así muera, pero la muerte es solo el comienzo. ¿Correcto? Y así termina entonces esta segunda carta de Pablo a Timoteo, que se levanta como un recordatorio de esa vida tan influyente y la misión tan importante que tuvo Pablo en el cristianismo, pero que fueron marcadas por retos continuos, por sufrimientos, por luchas, por seguir a Jesucristo, y que implica un alto riesgo y un sacrificio. Que seguir y ser embajador del reino de los cielos significa invitar la tensión y la incomodidad a nuestra vida. Y estas cosas no son una señal de la ausencia de Jesucristo. Al contrario, más bien como Pablo descubrió, y que igual que descubrieron las generaciones de cristianos antes de él y después de él, es precisamente en esos momentos difíciles y oscuros que el amor, que la fidelidad de Jesucristo pueden ser mucho más tangibles y reales. Y todo eso es lo que nos cuenta la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así es de que aquí es una situación bastante fuerte, porque nos lleva, reitero, a una experiencia, a una idea muy diferente de lo que es el cristianismo, a lo que, reitero, muchas veces nos han dicho, nos han enseñado y nosotros estamos esperando. Ojo, es un cristianismo de sufrimiento, de peligro, de incomodidad, de incomodar también a otros, ¿correcto? Y que muy seguramente muchos moriremos por causa de ser embajadores del reino de los cielos. Sin embargo, todo eso en la mentalidad del reino, en el ejemplo del reino, con los profetas del Antiguo Testamento, con Jesucristo mismo, con lo que nos va a tocar vivir a nosotros, es simplemente el ideal del reino de los cielos, ¿correcto? Porque el reino de los cielos sufre violencia, y nosotros entonces muchas veces somos afectados por eso. Y de eso es que trata la segunda carta del apóstol Pablo a
a Timoteo, que reitero, aunque tiene muchísimas enseñanzas personales para Timoteo, también son enseñanzas universales para nosotros hoy.